Muy bien, vamos avanzando en esta mañana. Ya tenemos en los estudios de Pacífico Televisión a nuestro entrevistado. Él es gestor cultural, cineasta, fotógrafo documental, magíster en historia y gestión del patrimonio cultural. Nos referimos a Diego Abello, que ya está junto a nosotros en los estudios de Pacífico Televisión en el programa Desde el Portal. Diego, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Cristian. Muchas gracias por esta invitación. Muy agradecido de don Ricardo, de ti, por este espacio que están generando. Sin duda que las comunicaciones y la información a nivel provincial es algo súper importante y estos espacios son pocos, así que hay que aprovecharlo y sobre todo cuando hablamos de cultura, de patrimonio, donde también tenemos muy pocos espacios para poder difundir. Claro que sí, y especialmente también de lugares con una historia que es destacable, como es en este caso lo que se vive en la localidad de Herrere, en este sector de la provincia de Biobío, que podemos partir comenzando un poco de la historia y de la relevancia a nivel provincial, por supuesto, Sí, de Herrere. sin duda antes de hablar de la historia, voy a hablar un poco de la importancia que tenemos en nuestra región y en nuestra provincia de distintos lugares que son patrimoniales, que tienen una historia muy bella, en nuestras distintas comunas, en las 14 comunas de nuestra provincia, sin duda que existen lugares y sectores de las distintas comunas que tienen una historia que muchas veces no es muy bien relevada o no se nos cuenta como corresponde. Yo soy bien crítico respecto a cómo se ha ido dando la educación en nuestro país Ujú, donde años atrás se nos enseñaba historia local, se claro. nos enseñaba historia de Los Ángeles, historia de Yumbel, de donde yo soy oriundo, historia de los distintos pueblos de donde veníamos, pero hubo un cambio en la malla curricular de por medio durante cierto tiempo y que hoy en día solamente se abocan a la historia más general de la historia de Chile y historia universal. Yo creo que eso lo tenemos que retomar, somos responsables no solo la gente que trabaja en cultura y en historia, sino que también los municipios, las gobernaciones, porque tenemos que relevar y darle la importancia que tiene a nuestras comunas y a nuestros pueblos, que sin duda son la base de todo. La historia es súper importante para que no podamos repetir los errores del pasado. Yo soy súper partidario de eso. Y para ir más allá, ya adentrándonos, Cristian, Ujú. bueno, Reres es un pueblo hoy en día que sin duda tiene una riqueza enorme, tiene un campanario que es declarado monumento nacional. En realidad hay un conjunto de bienes patrimoniales que están ahí, que es la palma chilena que se dice que fue plantada por la misión jesuita en la época de la colonia. Ujú. También está la tumba del padre Mayoral, que fue un padre jesuita que hizo muchas labores. Tiene también algunos milagros también se le conceden a Padre Mayoral, por ende hay mucha gente que también es devota de él, más allá que en la comuna de Yumbel también tenemos a San Sebastián, Claro. pero también existe en la localidad, en el pueblo de Herrere, la figura del Padre Mayoral. Tenemos, como les dije, la Torre Campanario, que es una torre ya centenaria, una torre que se Ujú. construyó entre 1921 y 1923, ya cumplió los 100 años. Y tenemos las tres campanas que datan de 1720, que son tres campanas de oro, que fue en esa época se convocó a las personas de Herrere para poder donar joyas, para poder construirlas. Entonces, desde ese valor desde la comunidad que construye su propio patrimonio hasta el día de hoy, hemos tenido un gran deterioro. Yo dejé en manos de don Ricardo unas imágenes de apoyo, donde, por ejemplo, el año 2024, a inicios en enero, Ujú. tenemos un deterioro gigante de lo que es hoy en día el, el bien patrimonial de la Torre Campanario. Claro. La Torre Campanario sufrió el daño en la aguja, en la punta Ujú. Ahí de están su las imágenes. estructura. Claro, como puedes ver ahí, o pueden ver Ujú. las personas que nos están viendo a través de la transmisión, esa cruz que es de acero se cayó hace un cierto tiempo, Ujú. ya lleva por lo menos un año fuera de la estructura de la Torre Campanario y es lamentable porque es un monumento nacional que hoy en día, si bien el Consejo de Monumentos tiene ciertas competencias, pero Claro. en realidad el dueño principal es el Arzobispado de Concepción, en este caso la parroquia de Yumbel. Y claramente puedes ver también ahí en la aguja cómo está quebrada la estructura. Sí. Se habla también de que hay algunos daños dentro de la estructura al interior en la madera, donde existen algunas plagas que generan daño en la madera. Entonces, también ahí va mi llamado a que podamos crear conciencia respecto a las políticas públicas que generamos para poder cuidar nuestro patrimonio. Es súper importante, y no me quiero tomar la palabra, si tiene alguna No, por favor. pregunta, Estábamos también. pendientes ahí de Sí. las imágenes porque no solamente fue algo que se dio a conocer en este caso en Jumbel, sino que fue noticia nacional. Exacto, sí. Fue noticia nacional, estuvo en varios medios. Al día de hoy esa campana se logró extraer porque también fue un peligro latente para los rerinos Claro. porque a veces había mucho viento y giraba por medio
de la estructura del campanario esta cruz y con el latente riesgo de caída. Y quería, bueno, decir más allá también de que es importante relevar esto porque así como Rere, hay otros poblados, otros lugares en nuestra provincia que tienen un potencial turístico. Sabemos Claro. que muchas veces nuestro país en general, las Torres del Paine, San Pedro de Atacama y otros lugares, tienen ya posicionado un nombre, pero yo creo que, por ejemplo, nuestras comunas y sobre todo la comuna de Yumbel a través del pueblo de Rere, Río Claro, sectores como La Guada también, Mm. tienen un potencial debido a que hemos, creo yo, mal aprovechado la capacidad turística que tiene nuestro pueblo. Yo creo que Rere es un polo principal para poder levantar emprendimientos, Ujú. hay muchos emprendimientos hoy en día también, levantar también a la gente que hace artesanías. Tenemos personas como la señora Norma Montoya, que es considerada un patrimonio vivo. Ella es una artesana que trabaja en greda Ya. y que es una de las cosas que la destacan dentro de su historia es que ella hizo algunos copones de greda para la Santa Misa que hizo el Papa en Concepción cuando Ah, visitó mira. Chile, el Papa Juan Pablo II. Una tremenda historia ahí de fondo. Una Mm. tremenda historia así de fondo. Entonces, eso es más que nada lo que vengo a relevar, digamos, y como le digo, la historia de Rere nace en 1586. Es una localidad, un pueblo, incluso una ciudad, porque Ujú. Rere fue capital administrativamente muchos años Ah, del departamento de Rere, fue municipalidad también, que San Luis Gonzaga, así se llamó también a fines de 1800, y después que perdió un poco su valor político o geopolítico con algunas modificaciones. En 1927 se crea el departamento de Rere, o sea, el departamento de Yumbel, perdón, y Rere ya pasa a ser parte de de la la comuna comuna. de Yumbel y administrativamente también en los años 70 se hace otro cambio donde ya pierde toda capacidad, digamos, y queda un poquito más mediterránea, más al interior, con la nueva eh, disposición geopolítica que se hace en los años 70. Pero eso, ahí mostraba don Ricardo también fotos de la ciudad Norma, ahí se podemos verla porque es súper importante ella dentro de la historia de RR y dentro del patrimonio inmaterial que tenemos dentro de nuestra provincia. Y que son dignas también de destacar, tomando en cuenta que estas historias humanas permiten ir contando, como decía, parte de las historias de las personas que forman parte de la localidad de Herrera, del pueblo de Herrera, de las historias que hay detrás, quizá la forma en cómo ella comenzó a realizar estos trabajos de greda, me imagino que es una tradición familiar. Sí, sí, la señora Norma hemos estado varias veces en conversaciones con ella y claro, ella aprendió desde su familia, incluso sus hermanas, sus hijas también hacen un trabajo, pero ella ha destacado por sus obras, digamos, y por todos los años que ella trabajando y sobre todo por este hito histórico, como te digo, que es al Papa Juan Pablo II, ella fue la encargada por encargo del Arzobispado de Concepción, hacer los copones con lo que el Santo Padre ofició esa misa en Concepción. Ella sigue trabajando por ahí, si siguen mis redes sociales en Facebook y en Instagram, Diego Ujú. Abello Martínez, si lo buscan, van a poder encontrar los datos de la señora Norma y ella trabaja mucho por encargo. Entonces, hay un número de contacto ahí en esa página donde la pueden contactar y hace ¿cómo se llama? Para la Navidad, cuando está el Niño Jesús, el Ah, pesebre, unos pesebres, pesebres pesebres. maravillosos en Greda y yo creo que es súper bonito que lo puedan conocer ese trabajo, elementos utilitarios también, entonces es súper importante relevar. ¿Cuál es la situación actual de Rere en el sentido patrimonial? Por ahí comentabas, Diego, de que Rere en un comienzo fue, en este caso, una cabecera política, por decirlo de alguna manera, luego fue, en este caso, unido a la localidad o a la comuna de Yumbel, y hoy día quizá hay un sentir de darle mayor relevancia y, ¿por qué no?, de independencia quizá Rere. Lo vemos un poco, por ejemplo, con el sector de los Saltos del Laja, hablando del tema turístico. Salto del Laja depende de Yumbel, de Los Ángeles, de Cabrero. Hay un sentir de los vecinos que sienten que quizás Alto de Laja debería ser una comuna independiente. Quizá pasa lo mismo con Rere, la gente de Rere siente que deberían quizá, en este caso, formar parte de manera autónoma, quizá como comuna o como una localidad Sí, distinta para poder destacarla en especial. yo creo que sinceramente sí, tiene todas las capacidades para poder destacarlas, lo que sí administrativamente, por las capacidades, ya sea administrativa y todo, y también de posición geográfica, hoy en día tiene que depender de otro lugar, la población tampoco es
tanta en realidad hoy en día. Ya. Es un pueblo que hubo mucho éxodo a fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, entonces sus habitantes hoy en día no son tantos, pero sí, tiene una capacidad enorme para ser un polo importante. Quizás Mm, Rere podría ser el polo, así como lo es Lota también en cierto sentido, que mm, también tengo ahí alguna aprensión respecto a cómo se ido trabajando, el Estado ha trabajado en ello, pero dentro del corazón de la región del Biobío, yo creo que Rere puede ser una de las capitales del patrimonio, sobre todo, porque tiene casas de mediados del siglo XIX que todavía están en pie a pesar de todos los terremotos que nosotros hemos ah, vivido. mira. Ahí también destaco el trabajo de don Luis Bermedo, que falleció hace un par de años, pero que él hizo un compromiso, tanto él y su familia, con la comunidad, de poder mantener las casas hoy en día, su casa familiar, y son testigos del pasado. Hoy en día tú puedes ir y su casa donde también venden eh, artículos también patrimoniales, tiene artículos de GREA también a la venta en las casas de don Luis Bermedo. Trabaja su hija Ivonne, su hija Loreto, su señora Amalia, y ellas relevan la historia porque ahí quiero hacer un paréntesis. Sí, claro. Don Luis fue por mucho tiempo, yo lo nombré, yo siendo realizador audiovisual, siendo cineasta, Ujú, cuando estudiaba en la escuela en Santiago me tocó venir a hacer un documental, un cortometraje documental. perfecto. Y yo conocí a Rere porque yo me crié toda mi vida en Yumbel, fui un par de veces a Rere, a la fiesta de San Juan cuando niño, y siempre uno se encontraba con un caballero que de forma desinteresada, él siempre le enseñaba a los turistas la historia de Herrera. Ah, mira. Él era un historiador autodidacta, trabajó en investigación mucho tiempo, recopilaba información de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca de Concepción, del Archivo de Concepción, y hoy en día su casa realmente es un museo, y ya fallecido don Luis, sus hijas se han encargado también de seguir ese trabajo, seguir ese legado. Ustedes pueden revisar las redes sociales de Herrera Pueblo Mágico, que es una página de Facebook, donde ellas también hacen este trabajo patrimonial. Haciendo este paréntesis Ujú, del sí, claro. polo, uno de las cosas que tenemos que hacer en Chile, yo creo, es, sabemos que nuestra región es extractivista, nuestro principal polo Claro. económico es lo forestal, lo pesquero también en la zona En la costera, zona costera, claro. eh, pero yo creo que la historia que tenemos en Chile es tan rica, en Reyes sobre todo, también pertenece dentro de la Ruta del Oro, también tenemos ahí Ujú, varios relatos respecto a los lavaderos de oro, que tenemos que volver a tomar y generar algún tipo de capacitación para generar un desarrollo económico local. Yo soy partidario de que hay emprendedores. Hay un restaurante hermosísimo en Rere que se llama Los Perales, ujú, que también hace un trabajo de rescate de la comida típica chilena. mira. Y también tienen otras variantes también en sus platos, pero ellos también están trabajando súper fuerte el tema turístico. Yo creo que el Estado, el municipio, tiene que hacerse cargo de esto porque sin duda que si nosotros desarrollamos un polo económico en Rere y juntamos a las personas, Ahí están las eh, imágenes de los perales, ahí mira. está la página de los Perales, sí, Sí. son unos emprendedores ellos que llevan instalado un par de años en Rere, todo muy delicioso, un saludo Sí, ahí, los platos. sí, Estamos viendo las imágenes de los platos y todo. sí, y No, tiene una vista maravilloso. hermosa también de Rere, usted va a ir a sentarse a comer al restaurante y tiene un bello lugar para observar Rere. Y a lo que voy es que tenemos que generar estos espacios de desarrollo económico, porque yo sé que hay más emprendedores, la señora Pamela Pérez López también tiene un emprendimiento ahí cerquita de la plaza, hay la familia de Iberos también tiene hospedajes. Existe algo de infraestructura para poder comenzar, que sea un puntapié para poder hacer un desarrollo económico local que no solamente sea Yumbel, digamos, y que también Rere se pueda posicionar. Así como también otros pueblos, tenemos al límite con San Rosendo tenemos al pueblo Río Claro, que también, Claro. haciéndose un muy paréntesis, ha desarrollado un polo económico vitivinícola que también es importante. Pero para no arrancarme de la temática de Rere, como te digo, el otro día leí una nota acá en el diario de Los Ángeles, La Tribuna, Ujú, que Yumbel es la ciudad, una de las ciudades, es la ciudad más antigua de la provincia. Y yo mira. creo que es súper importante relevarla. Y Mm, cuando nació Yumbel, no era, digamos, una ciudad como tal. También meses después, un año después, se creó Rere. O sea, Rere tiene la misma importancia claro. que lo que hoy en día es la ciudad la ciudad de Yumbel, digamos, porque la comuna Mm, de Yumbel existe después, digamos, en el siglo XX. Pero
yo creo que es importante que tanto los yumbelinos y toda la gente de la provincia del Biobío y de la región se sienta orgulloso del patrimonio que tenemos. Tenemos Lota, tenemos a Rere, que para mí son los dos puntos importantes. Lota sí ha tenido reconocimiento, yo siento que a Rere le falta un poquito más de Mm. levantamiento. Y ahí autoridades y la comunidad son las que tienen que activarse para poder em, generar un desarrollo económico y un desarrollo turístico y el cuidado del patrimonio, que es súper importante, que hemos visto cómo se ha estado deteriorando. Sí, justamente yo te iba a consultar en relación a ese tema, la situación actual del patrimonio, en este caso de Herrera, y quizá es una señal de alerta lo que se vivió con el campanario, con la caída de esta estructura, de esta cruz desde la parte superior. Quizá esto generó las primeras alertas de que deben empezar a generarse instancias para poder trabajar para la preservación del patrimonio en este caso. Sí, sí, yo creo que nuestro Estado lamentablemente tiene una forma media burocrática de poder resguardar el patrimonio. Nos faltan políticas públicas que podamos desarrollar incentivos a los particulares, porque muchos de estos bienes patrimoniales son de particulares. Yo Claro. voy hoy en día a Rere, como le digo, el compromiso de la familia de Bermejo es inmenso de poder mantener su casa, pero hay otras familias que por distintas razones han dejado las casas a su suerte, digamos, Ujú. y lamentablemente vemos casas hermosísimas hoy en día en Rere que tienen ciertos daños por la lluvia, por distintas cosas, y se están deteriorando, se están derrumbando, y ahí el Estado tiene que hacerse cargo e incluso yo creo que puede generarse una política pública local de incentivar a las organizaciones que están en el pueblo de Rere a postular a proyectos de mantención, de poder generar señalética que tanto nos falta de repente en los espacios turísticos. eh, y netamente yo creo que hay dos aristas. Nosotros tenemos que pelear por generar políticas públicas que el Estado se haga cargo, Ujú. pero también nosotros como personas naturales somos súper responsables. Yo creo que la comunidad tiene una responsabilidad con su historia, con su pueblo, con su entorno, ya sea en un pueblo, ya sea en una población, en una villa. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos cargo, ya sea de la limpieza, ya sea de la difusión de las cosas que existen, Claro. con nuestros vecinos y hacer un trabajo mancomunado, que es la única forma de poder desarrollar tanto una comunidad bien comprometida y una comunidad que esté en pro de generar cosas que aporten al desarrollo. De manera especial en este caso, Diego, siempre hablando de este lugar maravilloso, como decías tú, quizá hay diversas aristas. Una de ellas quizá es lo que se ha intentado realizar en otras comunas, que son, en este caso, festivales, fiestas que puedan llamar a la comunidad a participar, que puedan integrarse y que generen un sentido de identidad local, porque yo creo que cada persona que vive en la localidad de Herrera conoce por lo menos gran parte de su historia, puede compartirla también con la gente que vaya llegando y los que lleguen también conocer este lugar maravilloso y encantarse como la gente que ya está viviendo ahí. Sí, sí, mira, y además de, bueno, de hacer este llamado que también hacíamos de que la gente se active, existe algo de compromiso en Rere. La gente, yo sé que le gusta hablar de Rere, le gusta promocionarlo con sus conocidos, y hubo una experiencia bien bonita en enero, sí, donde también pude colaborar en ello con Carmen Gloria Vivero. Ella es una gestora cultural también, Ujú. retina, de corazón, y que desarrolló una actividad autogestionada, un festival del Campanario de Herrera se llamó. Y esas son cosas que te dan esperanza de que se puedan mantener vivas las localidades. Rere hasta hace unos tiempos atrás celebraba con bombo y platillo el 24 de diciembre su aniversario. Ya. Por distintas razones hoy en día se le ha bajado un poco el perfil a esa celebración. Eh, Existe también la Semana Retina, que se hace en el verano también, que también son distintos tipos de actividades donde se desarrollan ya sea tradiciones del campo chileno, hay campeonatos de fútbol y otras actividades en redes que también le dan vida en el verano. Pero yo siento que, y la fiesta de San Juan también, pero siento que Herrera tiene que ir más allá. En Mm. Herrera tenemos que cuidarnos de generar proyectos para mantener estas casas preciosas que todavía quedan. El terremoto del 2010 hizo mucho daño, muchas casas se demolieron, y otras casas quedaron ahí a la deriva, como te cuento, que todavía siguen en pie, pero a duras penas. Claro. Em,
Se me fue un poco tu pregunta, disculpa, pero Sí, en relación a actividades quizás masivas que puedan ir llamando a la sí, sí, comunidad a sí. participar. Bueno, como te decía, estaba este ejemplo de Carmen Gloria que hizo esta actividad autogestionada. Mm, Yo creo que hay que generar proyectos, pues yo creo que esa es una de las formas que los trabajos que tienen que hacer los municipios a través de su oficina comunitaria, de la IDECO, es poder empoderar a las organizaciones comunitarias, por ejemplo, de redes, y decirles, mira, existen algunos proyectos relacionados con cultura. Se abre claro. ahora pronto los Fondar, por ejemplo. ¿Y por Mm, qué no apoyar a una junta de vecinos, apoyar a una organización cultural de que pueda desarrollar una actividad ahí? O que el municipio con fondos propios. Sabemos que hoy en día a los municipios le llega dinero a libre disposición a través del royalty minero, que es una política claro. pública que se generó hace poco, donde se puede generar un pequeño recurso a la cultura. Yo creo que hay dos aristas en la vida que son súper buenas para que los jóvenes se puedan desarrollar y salgan de las cosas malas, que son una la cultura y otra el deporte. Yo Ujú. creo que la cultura, la educación y el deporte son fundamentales para que nuestros jóvenes tengan actividades, se desarrollen y no caigan en cosas malas durante su desarrollo en la juventud. Entonces, que lo local como un municipio se encargue, por ejemplo, de motivar a las organizaciones sociales a postular a proyectos para desarrollar cultura, eh, sin duda es fundamental. Y para mí sería hermoso de que en Yumbel, en Rere, se centrara y se generara algún tipo de actividad que más allá de estas fiestas puntuales podamos generar actividad, por ejemplo, todo el verano, porque sabemos que el desarrollo turístico es fuerte en el verano y Mm, Rere tiene que potenciarse. Ahora hay desarrollo también. Hoy Rere peleó por más de 20 años o un poco más incluso la ujú. pavimentación de su camino que lo une Yumbel Sí, Rere, la conectividad la es súper conectividad, importante. exactamente, y hoy en día ya se está viendo ese anhelo medianamente cumplido porque se está comenzando a trabajar. Ujú. Esperemos que no pase nada extraño con la empresa que esté Claro. trabajando y que se terminen las obras, pero eso sin duda va a dar mucho aporte y mucho valor para que los turistas puedan llegar de mejor forma, porque la fiesta de San Juan que se genera en invierno, muchas veces los turistas quedaban anegados, o sea, perdón, quedaban desconectados, Ujú. o pasaban a Rere, se subían ahí, hay unos par de humedales camino a Rere, se subían las aguas, cortaban el camino y la gente Ah, no podía llegar a la festividad o no podía regresar a sus lugares de origen. Entonces, hoy en día que se haga este desarrollo de la pavimentación del camino, de la ruta, Yumbel Rere sin dudas va a traer también más desarrollo a la localidad. Pero como dices tú, tenemos mm. que activarlos con más actividades, tenemos que tener más oferta cultural, mayor oferta también de emprendedores que puedan dar servicios en la localidad. Claro, lo último también, Diego, bueno, veíamos imágenes justamente de fotografías, por ejemplo, de las casonas de la localidad de Herrere, veíamos también parte de las personas. ¿Cuál es el trabajo que tú estás haciendo en este caso de difusión en tema audiovisual? Te lo pregunto por qué, porque por ejemplo yo veía las imágenes de, en este caso, del restaurante Perales, y sabes que hay un video que está viral a través de TikTok donde yo vi justamente el restaurante Perales, donde había Sí. un influencer que llegó, conoció su gastronomía, mostró sus platos. Entonces, este tipo de trabajo audiovisual muchas veces se realizan con harto cariño y tiene un alcance súper importante en la gente. Exacto. Bueno, yo regresé hace un par de años a mi querido Yumbel. Por distintas razones me tocó salir a estudiar a la universidad, regresé ya siendo un profesional y he tratado de ser un embajador de Rere. Yo respeto mucho el trabajo que ha hecho históricamente, como lo nombré antes, la familia Bermedo. También existe la familia Viveros que han hecho un rescate histórico de Ujú. Rere y hay otras personas también que lo hacen. eh, y sin duda que mi trabajo se ha abocado netamente en el tema también de poder generar, bueno, uno hace hartas cosas en la vida, pero Claro. tratar de poder desarrollar y impulsar a la gente que pueda seguir generando cosas. Yo, de forma desinteresada, muchas veces voy a reír con Claudita Leiva, cuando la conocí, dije, este trabajo hay que difundirlo, hicimos un trabajo a través de las redes sociales, hubieron algunos medios incluso de aquí de la provincia que me ayudaron a difundir esa publicación y se hizo bastante conocida. Yo sé que ella también tiene un trabajo, está trabajando en las redes sociales de forma permanente y le ha ido bastante bien con respecto a ese trabajo y Los Perales hoy en día sin duda es un polo importante. Yo creo que el trabajo que está haciendo Los Perales es importante porque está el campanario de Herrera, pero además Los Perales se está transformando en un punto estratégico, un punto turístico para poder Ah, ir a descansar ahí.
descansar, comer rico y Claro. pasar la tarde. Rere tiene esa particularidad que uno llega y pareciera que el tiempo se detuviera un poco y uno aprovechar el día y pues puede hacer distintas actividades y recorrer el pueblo en un par de horas. Hay dos museos también que se me quedaban, el Ajá. Museo Casacano y el Museo Municipal. El Museo Municipal tiene hoy en día una museografía un poco más actualizada, se han hecho algunos trabajos ahí, entonces también es un bonito lugar para ir a visitar. Entonces hay dos museos para ir a visitar ahí que son importantes. Y eso sí, y el trabajo, yo, como te dije, conocí el 2010 a Don Luis y ya cuando yo empecé a ver cómo iba mi área más artística, digamos, Sí. para dónde iba el área documental, me gané un proyecto en ese tiempo de incubadora de proyectos universitarios y logré hacer este documental que también lo pueden buscar en YouTube. No sé si lo tengo en mi Instagram o Facebook, pero en YouTube está, se buscan Diego Abello, Luis Bermedo, el último pájaro carpintero. Ah, perfecto. Rere significa pájaro carpintero y Rere tuvo en su tiempo oficina del registro civil. Por ende, nacían rerinos, o sea, tú podías ir Mm, a inscribirte como rerino. claro. Hoy en día, en la cédula de identidad deben ser muy pocas las personas que debe decir que son rerinos. Entonces, don Luis que hizo un trabajo que yo lo consideraba, todavía me acuerdo cuando hice la exposición para ganarme ese proyecto, yo lo consideraba un juglar moderno. Los Ya, juglares son personas que cantaban las historias, los hechos históricos, digamos, claro. que pasaban antes. Y don Luis hacía ese trabajo de forma desinteresada. Em, y generé ese documental, de ahí Rere me cautivó aún más, siendo niño ya lo hacía, Ujú, por su historia sobre todo, y hemos ido desarrollando trabajo de registro documental, estuvimos también haciendo unos videos con respecto a una cripta que se encontró del padre Mayoral, que se rescató con la familia Bermedo y algunos vecinos de Rere también hicimos ese rescate y la pusimos en valor a un lado del campanario, que como te decía, el padre Mayoral tiene también otra importancia súper importante que es importante que la busquen y la puedan estudiar porque así como este potente San Sebastián en Yumbel, yo creo que ujú, el Padre Mayoral también tiene una historia muy potente que también hay que desarrollar. Y como te digo, él fue por el obispo Hipólito Salas, fue declarado en el proceso de canonización. Él iba para ser santo, pero llegó hasta una de las primeras etapas que es considerarlo siervo de Dios. Y una vez ya muerto don Hipólito Salas, no hubo ujú. quien impulsara esa Ah, canonización y quedó como en la etapa uno de tres pasos, digamos. mm, Pero el Padre Mayoral tiene este proceso de canonización, digamos, y llegó hasta ser siervo de Dios, se lo pueden investigar, está en redes como está eso, y hay gente que hoy en día le va a rezar, le va a pedir favores de enfermedad, de mejora de enfermedad y otro tipo de cosas, de trabajo, y hay gente y testimonios que el Padre Mayoral ha cumplido. Em, para no irme más allá también del trabajo, fotografía documental también he hecho, retratando, como pudieron ver, también el trabajo de la señora Norma. claro. Yo me he generado siempre en partes históricas, también hago otros trabajos fuera. Tuve la oportunidad de estar representando, yo digo siempre, a Yumbel. Estuve en el Festival de Cannes hace un tiempo atrás, pero por un trabajo etnográfico que hicimos con unos colegas de Santiago que nos fuimos a hablar sobre una investigación que hicimos de una joven Selknam, Ujú, así súper resumido. Chile en el siglo XX declaró extinto el pueblo Selknam, claro. pero resulta que no estaban muertos, no estaban extintos. Hay familias que aún están vivas y nosotros hicimos un documental donde yo soy guionista y también hice parte del arte de la dirección de fotografía Ujú, y nos tocó también hacer ese trabajo y desarrollarlo y también dar visibilidad a ese tipo de cosas que nosotros creemos que no existen y que sí existen, pues, y que tienen un valor enorme para nuestra historia, no solo como yo trabajo con redes, sino que también en este caso en Magallanes con el pueblo Selknam. claro que sí. Ese es el trabajo en general que hemos hecho y también hacemos otros temas también sociales por ahí, de trabajar y de motivar sobre todo a la gente para que se active en sus localidades, para que pasen cosas. Yo creo que es importante que en nuestra comunidad nos Mm. activemos para que pasen cosas lindas. Claro que sí. Bueno, desde ya, Diego, agradecerte por el poder conversar en esta mañana, abordar la historia de Reire, el poder conocer detalles que muchas veces son desconocidos, e invitar, ¿por qué no?, a la gente que está conectada junto a nosotros, a que vayan, a que lo conozcan, y como decías tú también, al poder ir rescatando el patrimonio local y especialmente a esta localidad que es prácticamente la localidad más antigua de la provincia o de la Sí, región. de la provincia, yo creo que una de las más antiguas junto con la ciudad de Yumbel. Así que yo, bueno, antes de cerrar, agradecer.
a ti, Cristian, a don Ricardo por la invitación y qué importante que se considere el patrimonio y la historia. Vuelvo con las palabras que inicié a decir que es súper importante que se generen estos espacios, así que felicitarlos porque espacios informativos como este, con las noticias diarias que están trabajando Ujú. ustedes y que nos generan también este espacio a nosotros de poder, a la gente que nos gusta la historia, a la gente que nos gusta el patrimonio, de generar estos espacios y dar a conocer la historia de nuestra comunidad, son espacios súper valiosos que tenemos que cuidar. Así que yo ahí les quiero echar una mano, digamos, a que la gente, emprendedores de Los Ángeles, emprendedores de la provincia, que pueden apoyar esta iniciativa para que sigan, para que continúen, digamos, ¿ya? Así que muy, muy agradecido y dispuesto para cuando quieran. Podemos hablar de cualquier otro tema por ahí también. Maravilloso. Patrimonio también de nuestra provincia del Biobío, podemos recorrer y hacer un recorrido por nuestra provincia. Diego, las redes sociales, ¿dónde la gente te puede encontrar? Sí, Diego Abello M en Instagram y Diego Ujú. Abello Martínez en Facebook. TikTok creo que también tengo, pero lo veo poco. Pero hemos subido algunas cosas ahí audiovisuales de la historia de RR, algunas cosas de ayuda social. Yo también trabajo harto el tema social, Ujú. pero principalmente si quieren saber de historia de RR, hay dos cosas. Hay un par de material en mi Instagram, pero lo principal está el trabajo que hace la familia Bermedo con RR Pueblo Mágico, que es un trabajo maravilloso de recopilación de fotografías, de relatos, de vecinos destacados, de historia. Entonces ahí también pueden encontrar para que sigan la página en Facebook RR Pueblo Mágico. Perfecto. Junto con Diego, entonces, nos despedimos. Gracias, Ricardo, en la sala de controles. Por supuesto, recuerde que hoy día vamos a estar con retransmisiones, eso de las 22:30 horas. Y mañana, como siempre, a las 9 de la mañana nos reencontramos en este nuevo espacio desde el portal a través de Pacífico Televisión. Que esté muy bien. Buenos días.